Bienvenidos a nuestro curso Edifica para el nivel intermedio. Este curso es para personas que ya tomaron el primer curso y, o el curso 2 de toda la serie de nuestro curso Edifica. Así que bienvenidos. Y el propósito de este curso de nivel intermedio es recibir el entendimiento básico que necesitamos para vivir una relación personal con Dios, a fin de disfrutar de nuestra nueva identidad de hijos amados y herederos. De esta manera estaremos caminando, estaremos viviendo por fe para tomar todo lo que nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Necesitamos este entendimiento básico entonces para poder progresar en la vida cristiana y en nuestra relación personal con Dios, para cumplir su propósito en nuestra vida. Sabemos que el Señor lo que desea es elevar nuestra vida de donde estábamos antes de conocerle, en un camino destructivo, para ahora participar y ser parte de su grandeza. Él nos eleva para vivir en la grandeza, en la grandeza de esta nueva identidad, hijos amados y herederos, y en su poder sobrenatural. Muy bien, así que vamos a compartir en esta sesión, aquí en pantalla con ustedes, para que podamos de esta manera hacerlo más didáctico. Bien, entonces tenemos aquí nuestros tres módulos de nuestro curso Edifica. Este es el propósito que hemos definido. Y bien, en esta sesión vamos a exponer 3 lecciones. La lección número 1, el tema es el egocentrismo, la raíz de toda tristeza. La lección 2, cómo meditar en la palabra de Dios. Y la lección 3, renovar la mente. Son temas eh, muy importantes, que en verdad va a ser algo padrísimo lo que tú vas a recibir a través de esta capacitación. Bien, aquí en la lección 1, el tema es el egocentrismo, la raíz de toda la tristeza. Y bien, la Escritura nos dice lo siguiente en Proverbios 13:10. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Así que aquí vamos a ver que la fuente, la causa que causa la contienda y todo lo que trae sufrimiento y aflicción a nuestra vida proviene de la soberbia, proviene del orgullo, de la vida del yo, del ego. Cuando nos referimos al egocentrismo, nos referimos a una vida basada en uno mismo, en sí mismo. La palabra ego se encuentra en la Biblia y esta palabra se traduce como yo. La palabra ego se traduce como yo y también se refiere al alma, a la vida del alma, a la vida del yo. En Gálatas capítulo 12, 2, verso 19 y 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando dice ya no soy yo o ya no vivo yo, la palabra que se traduce aquí es la palabra ego. Esto es lo que se refiere a la vida del yo, a la vida, a vivir a través de nosotros mismos, vivir confiando en nosotros mismos, vivir buscando siempre solamente lo que a nosotros nos agrada, lo que nos complace. Es una vida en donde sabemos que estábamos en un camino destructivo, porque es extraño que cuando nosotros estamos viviendo en el ego, pensamos que estamos haciendo lo mejor para nosotros mismos. Pensamos que nadie puede hacer nada mejor por nosotros que uno mismo. Sin embargo, Jesús nos dijo, y este es el llamado que tenemos en el discipulado: todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que Jesús nos dice que para poder seguirle necesitamos negarnos a nosotros mismos, necesitamos dejar de vivir para nosotros mismos, porque hay que entender que al quedar separado de Dios, el hombre tomó un camino destructivo. Al separarse de Dios, el hombre perdió la fuente de donde provenía
la vida, la plenitud de la vida que antes tenía con Dios. Por esa razón es que una vez que el hombre se separa de Dios, entra en oscuridad, entra en tinieblas y empieza a seguir un camino destructivo. Esa es la experiencia de vida que todos nosotros hemos tenido. Hemos seguido un camino destructivo hasta que tuvimos un encuentro con el Señor Jesús que transformó nuestra vida, porque el Señor Jesús nos ha llamado a salir de la vida de vivir en sí mismo. Por eso razón que el Señor Jesús declaró: todo el que quiera venir en pos de mí, todo el que quiera seguirle, dice, niéguese a sí mismo. Tenemos que entonces identificar que el Señor nos está llamando a salir y abandonar de nuestra vida centrada en nosotros mismos, que nos estaba causando daño y estábamos en un camino destructivo. Y dice el Señor Jesús: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces el Señor Jesús nos está llamando a morir a nosotros mismos y por tanto a todo lo que nosotros éramos. Nos está llamando a morir a la derrota, al fracaso, nos está llamando a morir a la amargura, al resentimiento, nos está llamando a morir a la tristeza, a la depresión, al menosprecio y a toda esa, a todas nuestras emociones y a toda la manera destructiva en que nosotros estábamos viviendo. Y dice: ya no soy el que vive, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Así que aquí nos está diciendo que no se puede, por tanto, no se puede vivir la vida en Cristo si yo estoy viviendo en mi propia condición humana. Es necesario dejar de vivir en nuestra condición humana, es necesario dejar de vivir bajo nuestra naturaleza para vivir ahora en la naturaleza de Dios, en la vida nueva y abundante que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Este es un principio muy poderoso y se activa cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, porque negarse a sí mismo puede parecer imposible. Por eso Jesús dijo que lo que parece o lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, lo que era imposible para nosotros se ha hecho posible a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús ha hecho posible entonces que nosotros podamos ser libres de nosotros mismos y podamos dejar de operar en pensamientos y emociones que nos destruyen. Muchas personas no saben cómo pueden dejar de cambiar su manera de pensar, sus pensamientos que traen aflicción y causan sufrimiento. En realidad no tenemos poder sobre lo que nosotros pensamos. Esa es la naturaleza en la que estábamos nosotros antes de nacer de nuevo. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos ahora una capacidad que proviene de la vida de Dios mismo, y ahora sí nosotros podemos en verdad vivir una nueva vida. Por eso dice que es Cristo el que ahora vive en mí, y sigue diciendo: y lo que vivo humanamente, lo que vivo en mi condición humana, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí vemos que la vida del ego, la vida del yo, es totalmente contraria a la vida espiritual. Yo no puedo vivir en el amor de Dios y al mismo tiempo vivir en el ego, en el yo, porque el ego básicamente está separado de Dios. El ego no puede percibir el cuidado y el amor de Dios. Por eso, cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Señor hace morir en nosotros la vida del yo. No hay otra manera de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, es decir, morir a lo que hemos sido y a lo que somos para seguir al Señor Jesús, para seguirle a una vida nueva y abundante. Necesitamos, por tanto, el poder sobrenatural de Dios. Así que al ser llenos del Espíritu Santo, seremos libres de nuestra condición humana para poder vivir la vida espiritual. Es necesario ser llenos cada día del Espíritu Santo. Bien, así que este es un principio básico que nosotros necesitamos entender. Y que cuando tú estás, por tanto, en emociones destructivas y cuando tú estás en una actitud negativa, es necesario que tú aprendas a morir a ti mismo para vivir la vida nueva en Cristo. Yo no puedo entonces estar en el amor de Dios y al mismo tiempo sentirme abandonado por Dios. Esa es la condición humana. Humanamente, uno no siente la presencia de Dios. Humanamente, uno puede sentir que Dios te ha abandonado, que Dios está muy lejos de ti.
o podemos sentir que Dios no está haciendo nada en medio de lo que estamos viviendo. Esa es nuestra condición humana. Yo no puedo vivir en el yo y también estar en la fe. Por eso dice que lo que vivo humanamente lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Entonces aquí nos está diciendo que la confianza que tenemos en Dios, la fe que tenemos en Dios, proviene de sentirnos y de vivir en el amor de Dios, vivir amados por Dios. Esto no podemos sentirlo si estamos en nuestra condición humana. Solamente es posible vivir esta nueva realidad cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Así que la vida del ego es contraria a la fe. Yo no puedo estar confiando en Dios y al mismo tiempo viviendo en el yo. Por eso a muchas personas les resulta muy difícil vivir la vida de fe, porque como siempre están centrados en sí mismos y están viviendo en el ego, en el yo, pues son incapaces porque estamos bajo esa condición humana donde yo no puedo percibir la nueva realidad espiritual. Así que por esa razón, para que yo pueda vivir por fe, necesito dejar de vivir para mí y necesito ser libre y necesito, por tanto, poner confianza en mí mismo para hacer lo que yo creo que es mejor para mí mismo. Necesito, por tanto, vivir en el amor de Dios y para eso necesito para morir esta condición humana para poder percibir y vivir en el amor de Dios. Y de esta manera yo viviré a través de la fe, viviré confiado y seguro. Yo no puedo vivir en el ego y al mismo tiempo vivir en amor. Yo no puedo vivir confiado y seguro y vivir en el yo, en el ego. Si yo estoy en el yo y en el ego, no podré estar confiando y vivir seguro en Dios porque estaré dependiendo de lo que yo puedo hacer por mí mismo. Bien, vamos a continuar entonces con la lección 2. El tema es cómo meditar en la palabra de Dios. La palabra meditar significa reflexionar acerca de algo, considerar, planear con la mente, proponerse algo o tener la intención de hacer algo. En la palabra griega implica darle muchas vueltas a algo en la mente. Así es, en el hebreo significa rumiar, lo que hacen las vacas cuando las vemos que están mastique y mastique y mastique. ¿De acuerdo? Algunos así dicen, no, déjame que lo mastique, déjame meditarlo. Eso significa la palabra meditar. Es darle vueltas en nuestra mente a nuestros pensamientos. Es una y otra vez estar pensando en un asunto, en un tema. Y como vimos aquí, darle muchas vueltas a algo. Así que cuando hablamos de este tema, cómo meditar en la palabra de Dios, el tema es muy importante en la vida espiritual y encontramos esto que nos dice la Biblia acerca de la importancia de meditar, de darle vueltas a algo, de estar rumiando, porque significa rumiar, significa comer algo y volver a masticarlo. Está uno disfrutando, paladeando y está masticando el alimento para poder entonces aprovecharlo, que tenga provecho. Se sabe que la masticación, entre mayor sea la masticación, mayor provecho tendrá lo que nosotros comemos, tendremos más provecho. Mira lo que dice Salmos 1:2, dice, cuando hace una comparación de nuestra relación personal con Dios, a través de esta ilustración del árbol plantado en corrientes de aguas. ¿Recuerdas? Dice ahí en en Salmos 1, dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, el que no toma consejo de los malos, de la gente mala, ni en silla de escarnecedores se sienta, ni es de esos que se la pasan criticando y juzgando a todos. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Bienaventurado aquel que en la ley del Señor está su delicia. La palabra ley aquí representa lo que está escrito en la Biblia, se refiere a todo lo que Dios nos ha dicho a través de la Biblia, a través de su palabra. Así que nos dice que cuando alguien encuentra delicia, se deleita. Aquí ya encontramos entonces que el deleite de la palabra es como cuando nosotros nos alimentamos y comemos algo sabroso, algo rico, nos deleitamos, provoca un deleite, ¿verdad? Así que dice, y en su ley medita día y noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas
que dice, cuya hoja no cae y da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Entonces, meditar en la palabra, el nosotros estar masticando, el estar reflexionando, analizando, el estar estudiando la palabra, escudriñar la palabra, estar ahí metidos y familiarizados con la palabra. Cuando nosotros hacemos tomamos este hábito y estamos, por tanto, acostumbramos reflexionar, acostumbramos pensar y analizar lo que está escrito en la Biblia, en su palabra, dice que entonces, esto es meditar, y dice que esto hará que nuestra vida sea transformada y hará que nuestra vida sea como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Entonces esto nos está hablando que meditar, estar en la palabra, analizando, pensando, rumiando la palabra, escuchando y estar reflexionando, hará que esto traiga una transformación y hará que nuestra vida florezca y dé fruto. Así que, y que en todo lo que hacemos seamos prosperados. Porque cuando nosotros estamos meditando en la palabra, lo que estamos haciendo es tomar la sabiduría de Dios, es identificar y comenzar a vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Por esa razón es que aquí nos dice Isaías 26:3, Dios guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquí estamos hablando de que cuando nosotros meditamos en la palabra, si escudriñamos lo que está escrito en la Biblia, si lo entendemos, necesitamos entender lo que está escrito en la Biblia. Por eso Jesús decía que un hombre prudente es aquel que edificó su casa sobre la roca. Dice que todo el que oye y entiende lo que está escrito en la palabra es como alguien que edifica sobre la roca. Nos decía también el Señor Jesús que alguien que oye pero no entiende es como alguien que edifica sobre la arena. Es decir, que cuando viene la adversidad, cuando esa casa eh, es golpeada por los ríos, por la lluvia, va a caer. Pero dice que aquel que edifica sobre la roca no caerá, a pesar de que de la misma manera venga adversidad sobre tu vida. Así que aquí nos está hablando de la importancia de tener un entendimiento en la palabra. Muchas personas cuando comienzan cuando están leyendo y estudiando la palabra se desaniman porque sienten que no entienden lo que leen. Pero por esa razón el discipulado es tan importante porque en el discipulado de la vida cristiana tú eres enseñado a meditar porque en el discipulado de la vida cristiana hay una enseñanza para ti, donde se expone y se te explica qué es lo que la Biblia dice y cuál es el mensaje que Dios nos da a través de la Biblia, a través de su palabra. Entonces el discipulado es necesario para eso porque estamos siendo enseñados. Solamente en el discipulado podemos vivir esta experiencia poderosa en que nuestra mente tenga un entendimiento de lo que esté escrito, que no nos entre por un oído y nos salga por otro. Por eso dice la Escritura que no seamos oidores olvidadizos. Una persona un oidor olvidadizo es alguien que oye pero no entiende. Es una persona que incluso puede oír algo que le emociona, pero no está convencida de eso. Así que a través del meditar la palabra, nosotros vamos a formar convicciones que van a sostener nuestra manera de pensar y nuestra fe en Dios. La fe está sostenida entonces por convicciones. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si yo oigo la palabra de Dios y no la entiendo, no habrá resultado. Por esa razón es necesario ser enseñados a través del discipulado y cuando somos enseñados, como lo hemos hecho aquí en Avanza, nosotros vamos aprendiendo a meditar. Nos vamos haciendo preguntas acerca de lo que dice la Escritura y también buscamos las respuestas en lo que la Escritura nos dice, en lo que la Biblia nos dice. Analizamos, lo pensamos, estamos pensando en ello y eso es lo que hace que nuestra mente entre en una transformación. Aquí dice en Isaías 26:3, Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto es poderoso, por eso tenemos que aprender a perseverar, ser constantes. Y muchas veces tenemos que esforzarnos porque muchas veces muchas personas hasta que llegan a la vida cristiana empiezan a desarrollar la habilidad de analizar y pensar con la mente, porque
lamentablemente en nuestra cultura no existe ese hábito. Nosotros pensamos que este esfuerzo o esta tarea es solo cuando vamos a la escuela o a la universidad, pero la verdad es que la mente, nuestros pensamientos, es la clave y donde comienza una transformación. Por eso el libro de Proverbios nos dice ahí la escritura en el libro de Proverbios, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nos dice la Biblia que de acuerdo a lo que nosotros pensamos, eso es quien verdaderamente somos. Lo que tú piensas determina quién tú verdaderamente eres. Por esa razón es que nuestra identidad está sostenida por convicciones. Nuestra nueva identidad solo se puede vivir si yo estoy convencido de quién verdaderamente soy. Y esto es el resultado de perseverar con nuestra mente, en perseverar, en pensar de acuerdo a la manera en que Dios piensa. Perseverar en la sabiduría de Dios, entender por qué Dios reprueba ciertas cosas y aprueba otras cosas. Porque Dios nos ama, pero Él no aprueba todo lo que nosotros pensamos y hacemos. Debemos preguntarnos que si en verdad nuestra vida, en lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando, está de acuerdo a lo que Dios dice, a la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, por eso dice aquí que cuando nosotros perseveramos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, seremos guardados en perfecta paz, en una completa paz. La palabra paz habla del shalom de Dios, del bienestar de Dios. Quiere decir que hay un bienestar completo que proviene de perseverar con nuestra mente en el pensamiento de Dios, el meternos en la mente, en conocer el pensamiento de Dios, qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Él le gusta, por qué razón Él nos da ese consejo. Él dice, yo pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte. Yo te aconsejo que tomes el camino de vida. Así que cuando nosotros perseveramos en los pensamientos de Dios, en lo que está escrito en la Biblia, vamos a poder tener el entendimiento de por qué nuestras decisiones deben estar bajo la influencia de la sabiduría de Dios. Nuestras decisiones deben de estar en armonía y en acuerdo con lo que Dios dice, porque a través de la Biblia nosotros podemos identificar el pensamiento, el sentir y el corazón de Dios para nuestra vida. De otra manera, si nosotros no hacemos este trabajo personal que nos transforme, no podremos identificar la voluntad de Dios, estaremos confundidos y hasta nos podrá quizás hasta molestar el que Dios nos hable como Él lo hace en la Biblia, en su palabra. No estaremos desechando nada de lo que esté escrito, porque muchos lo que hacen es desechar, muchos lo que hacen es ignorar lo que está escrito cuando eso no es de su agrado. Y consideran que eso es para otra época, que eso no tiene aplicación en el presente a nuestras vidas. Tú te tienes que preguntar por qué está escrito en la Biblia y por qué la Biblia sigue siendo completa para nosotros, por qué la Biblia sigue vigente desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué Dios no está descartando nada de lo que esté escrito? ¿Y por qué a veces en lo que tú piensas no estás de acuerdo con lo que Dios dice? Si tú no estás de acuerdo con algo que Dios establece en tu palabra, necesitas meditar, necesitas analizar, necesitas profundizar y reflexionar acerca de lo que tú crees y de lo que tú piensas para entender en verdad el corazón de Dios. Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Habrá un completo bienestar emocional y en nuestros pensamientos si nosotros perseveramos al pensar en la forma en que Dios, lo que Dios dice en su palabra. Bien, la siguiente lección se llama renovar la mente. Bien, este es un tema muy, muy importante, muy interesante, renovar la mente. La escritura nos dice aquí lo siguiente, y no se conformen a este mundo, no os conforméis a este siglo, dice en la versión Reina Valera, no se conformen, no tomen la forma
de este mundo. No vivan como vive la gente de este mundo, es lo que nos está diciendo. Nos está llamando a vivir en una nueva cultura, es la cultura de Jesús, en una nueva identidad. Dice, no se conformen, no tomen sus vidas la forma que toman la vida de los que viven en este mundo, porque este mundo está separado de Dios, está en oscuridad, no conoce a Dios, no entiende a Dios ni está de acuerdo en la forma en que Dios piensa y siente. Entonces aquí nos está dando una indicación. Dice, no se conformen a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así lo dice en esta versión. No solo no se conformen, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento o de nuestra mente, dice aquí. Así que es nuestra responsabilidad ser transformados. El Señor ya hizo todo lo que se necesitaba para que nuestra vida cambie y sea transformada, pero ahora nosotros somos responsables de abrir la puerta de nuestro corazón y de nuestro entendimiento para recibir la sabiduría de Dios y vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Es nuestra responsabilidad ser transformados, haciendo que nuestra mente se renueve. Renovar es hacer nuevo, es volver a hacer las cosas nuevas. Así que cuando nosotros somos discipulados, es ahí donde nuestra mente comienza a ser renovada. Necesitamos ser enseñados en lo que está escrito en la palabra para que nuestra mente sea renovada. Por eso la enseñanza es algo básico y algo tan importante en la iglesia, y por eso entre más las personas son enseñadas, más progreso tendrán. Mientras más seamos enseñados y tengamos entendimiento de lo que Dios dice en su palabra, de la sabiduría de Dios, nuestro progreso aumentará. Así que dice que seamos transformados, es nuestra responsabilidad, porque tenemos la capacidad ahora de entender la voluntad de Dios, pero necesitamos esforzarnos en cambiar nuestros pensamientos, porque nosotros venimos de un mundo separado de Dios. Y todo lo que hemos aprendido, la forma de vivir, la forma de vida que hemos aprendido, este mundo nos lo ha enseñado, este mundo nos ha sembrado con conceptos, con filosofías. Ver a la gente cómo vive, nuestras propias familias, cómo hemos vivido con nuestros padres. Entonces, todo esto ha dado una cultura y nosotros hemos estado conformados a esa cultura del mundo, pero el Señor nos llama a vivir una nueva cultura que es la cultura de Jesús, en donde la mente se va a renovar cuando nosotros vamos entendiendo los principios y valores que Dios establece en su palabra. Dice que solamente si nosotros renovamos nuestra mente, vamos a poder verificar o comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto quiere decir que cuando hay un conflicto con la voluntad de Dios, cuando Dios establece su voluntad y tenemos un conflicto, es debido a que nuestra mente no ha sido renovada. Te voy a dar un ejemplo, 3 aspectos básicos que aquí en el discipulado enseñamos que tú tienes que vivir y son los primeros frutos que va a producir Dios en nuestra vida espiritual. Número 1, servir. Si a ti te crea un conflicto servir a Dios es porque tu mente no ha sido renovada. Si tú consideras que no es necesario que tú sirvas a Dios, es porque tu mente no ha sido renovada. Servir a Dios en realidad significa vivir la nueva vida en Cristo, porque el Señor no nos hizo nacer de nuevo para nada. Él nos hizo nacer de nuevo para un propósito. No nos hizo nacer de nuevo para que no hagamos nada o sea lo mismo. No, Él nos hizo nacer de nuevo para cumplir un propósito. Así que cuando yo identifico un llamado a servir a Dios, yo estoy entrando en el plan que Dios tiene para mi vida y estoy viviendo de acuerdo a su propósito para mi vida. Así que entonces servir a Dios no es para algunos ni solo para los que tú ves sirviendo. Servir a Dios es un llamado para todo aquel que ha nacido de nuevo y ha conocido el amor de Dios. Dios te va a hacer sentir que tu vida tiene sentido y propósito y tú tienes que cumplir con ese llamado. Servir. Número dos, perdonar. Perdonar. Cuando alguien no entiende, no perdona, no quiere perdonar o no perdona las ofensas, es porque
sencillamente está en desacuerdo con la voluntad de Dios. Escuchas que Dios dice que tú perdones, pero tú dices, no, yo no puedo perdonar. Lo que estás diciendo básicamente es que tú no puedes obedecer a Dios. Y la razón por la que tú crees que no puedes obedecer a Dios es porque tu mente está en conflicto con la voluntad de Dios. Tu voluntad está en conflicto con la voluntad de Dios. Por esa razón es que no puedes obedecer. Necesitas renovar tu entendimiento y entender por qué perdonar en realidad es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos cuando alguien nos ha ofendido, nos ha lastimado, nos ha herido, nos ha defraudado, nos ha traicionado. El perdonar no es hacerle un favor a alguien, es hacer algo por la persona que nos ofendió. Perdonar es algo que hacemos para recibir el bien que Dios nos ha hecho, para sanar nuestras heridas y todo aquello que otros han hecho para causar en nosotros dolor y aflicción. Así que cuando nosotros nos rehusamos a perdonar es porque tenemos un conflicto, no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios porque nuestra mente no ha sido renovada. Y el tercer ejemplo que tenemos que poner es en relación al dinero. Cuando Dios dice que su voluntad es que tú traigas el diezmo y traigas la ofrenda, y no lo haces porque tienes tu forma de pensar acerca del dinero y estás diciendo es que no me alcanza, es que tengo que pagar las cuentas. ¿Por qué Dios estaría demandando el diezmo si sabe que tenemos que pagar cuentas? ¿Por qué Dios demanda que tú le honres a Él si tienes necesidades? Bueno, es que ahí hay un conflicto una vez más. Tu mente no puede obedecer porque no ha sido renovada y porque ahí hay conceptos que tú tienes acerca del dinero que te hacen rechazar, por tanto, lo que Dios dice en su palabra y por tanto tú eres alguien que no trae el diezmo ni la ofrenda porque tú tienes tu forma de pensar acerca del dinero. Así que esto habla de la importancia de renovar nuestro entendimiento. Bien, y me gustaría entonces aquí mostrarles finalmente este ejemplo que les hemos dado. La importancia de renovar nuestro entendimiento tiene que ver con la capacidad que tenemos para ver las cosas, la perspectiva que tenemos, cuando tenemos la perspectiva que Dios tiene de la vida. Entonces, este es el caso, ¿verdad? Este vaso, ¿tú cómo lo ves? ¿Está medio lleno o medio vacío? Este vaso está medio lleno o medio vacío. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Tú ves un vaso que está medio lleno o está medio vacío? ¿Verdad que este vaso está a la mitad justamente? Entonces, alguien dirá, bueno, yo lo veo medio lleno. Alguien dirá, yo lo veo medio vacío, porque está a la mitad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que este vaso está medio lleno, pero también está medio vacío. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿El vaso está medio lleno o está medio vacío? Porque esa es la realidad. Este vaso está a la mitad, está medio lleno y también está medio vacío. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es cuando lo que tú decides. Tú decides si este vaso está medio lleno o está medio vacío. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas, de la vida, de lo que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a ver nuestra vida y cómo vamos a ver a Dios? Eso está determinado por el progreso que estamos teniendo en la renovación de nuestro entendimiento. En la medida en que nosotros tenemos progreso, estamos renovando nuestra mente, en esa medida tendremos la capacidad para tener la actitud correcta, porque una actitud es solamente una decisión. ¿Quién decide quién decide la verdad acerca de este vaso? ¿Quién decide acerca de lo que tú estás viviendo a favor y en contra? ¿Quién decide acerca de lo que tú estás pasando cuando tienes un trastorno de salud o un problema económico o hay problemas en tu familia, en tu casa? ¿Quién decide eso? Tú decides la perspectiva que vas a tener de las cosas. Lo que tú estás viendo. Jesús dijo, conforme a tu fe te sea hecho, le dijo aquel que sanó. De acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a lo que tú piensas, así será hecho. Entonces, por eso es tan importante el discipulado en la vida cristiana. En el discipulado
obtenemos la capacidad de renovar nuestro entendimiento para tener la perspectiva que Dios tiene de nuestra vida y de lo que estamos viviendo. Necesitamos ver nuestra vida como Dios la ve. Necesitamos ver nuestra vida de acuerdo a quien verdaderamente nosotros somos. Las personas que les cuesta tanto trabajo ver su vida como Dios la ve en Cristo es debido a que necesitamos un discipulado, cambiar nuestros pensamientos de derrota, de fracaso, nuestras malas experiencias en la vida, lo que hemos vivido en nuestra familia, en el matrimonio, con nuestros amigos, todo aquello que nos ha hecho sentirnos menospreciados o que ha hecho que nuestra vida no tenga valor. Necesitamos cambiar, por tanto, nuestra perspectiva y para eso tenemos que tomar responsabilidad de la forma en que nosotros pensamos, nuestra capacidad de operar con la mente de Cristo, una mente sobrenatural, porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo y esto es una mentalidad sobrenatural. La mentalidad sobrenatural está operando siempre en términos del poder sobrenatural de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer y ya hizo a través de Cristo Jesús. Entre más renovemos nuestra mente, llegamos que nuestra mente opere de una manera sobrenatural, más veremos una manifestación poderosa de Dios en nuestra vida. Así que por eso quiero terminar entonces, viendo este principio en la palabra que nos hace responsables, por tanto, de nuestros pensamientos y de la condición de nuestra mente, porque muchos viven con una mente estresada, viven con una mente angustiada, viven con una mente perturbada, viven con una mente gobernada por el temor y por el pánico, una mente apanicada. Muchos están viviendo con una mente amargada. Nosotros podemos vivir con una mente saludable, una mente de paz, una mente en prosperidad, una mentalidad de salud y de sanidad, una mente de milagros y el poder sobrenatural de Dios. Bien, la escritura dice esto en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que nos dice aquí la escritura que las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, de nuestra guerra espiritual, dice, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿De qué está hablando? Está hablando que cuando nosotros le vamos a predicar a alguien o le queremos compartir a alguien en nuestra familia, nos vamos a encontrar con fortalezas en la mente. Hay fortalezas mentales, son las murallas que protegían una ciudad o un castillo, el palacio del rey. Hay murallas. Entonces, la mente está amurallada con argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Recordemos que el hombre separado de Dios está en tinieblas, es incapaz de entender lo que la Biblia dice, es incapaz de entender lo que Dios le está hablando. Entonces tenemos que derribar argumentos, tenemos que derribar esa muralla que está protegiendo el corazón de las personas, levantándose en contra del conocimiento de Dios. Y dice que para eso es necesario llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que derribar argumentos para poder llevar cautivos los pensamientos, tomar a los pensamientos y llevarlos cautivos como esclavos para obedecer a Cristo. Entonces, esto es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos permitirá exponerle a otros cómo lo que Dios está diciendo en su palabra responde a su necesidad y responde a lo que ellos anhelan en la vida. Necesitamos exponer de esta manera, pero también nosotros tenemos que entender que también nuestra mente está amurallada para no servir, para no perdonar, para no darle a Dios. Nuestra mente tiene murallas. Necesitamos nosotros aprender a llevar cautivo, es decir, hacer esclavos esos pensamientos para llevarlos a la obediencia de Cristo. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Al renovar nuestro entendimiento será fácil tomar prisioneros esos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios para que entonces sirvan al propósito y obedezcan a Cristo. Tú tienes que aprender a tomar prisioneros esos pensamientos que te causan aflicción, que te causan dolor, que te causan pánico, pensamientos de temor. Tú tienes que aprender a tomarlos prisioneros. Tienes que aprender a tomarlos presos y ponerlos bajo la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, al obedecer a Jesús, nosotros viviremos en amor. Viviremos confiados y seguros, sabiendo que Dios cuida de nosotros, sabiendo que
Nosotros hemos sido llamados a disfrutar de vida nueva y abundante y estaremos entonces viviendo elevados a la grandeza y al poder sobrenatural de Dios. Bien, finalmente te encargamos en nuestro manual que, como hemos comentado, este curso está siendo impartido para las personas que tomaron el curso 1 de Edifica y el curso 2. En ambos casos, tú puedes tomar este curso y para ello te encargo que por favor tú cumplas la meta de la semana y que estés activando en esto que hemos enseñado en esta sesión. Así que te pedimos que por favor reportes tu meta de la semana aquí en nuestro chat de Avanza y que leas tu estudio personal en tu manual. Al final de cada lección hay preguntas y también hay preguntas, están las respuestas. Al momento que tú respondes a las preguntas, tú después al terminar podrás checar las respuestas. No necesitamos calificar tus respuestas porque no estamos en la escuelita. Tú eres el que te vas a hacer responsable de tu aprovechamiento. Si tú respondiste alguna pregunta mal, no estás en la escuelita que te van a poner tache. Tú mismo vas a aprender. Cuando nosotros fallamos al responder una pregunta, aprendemos, porque al ver la respuesta correcta, ahí es donde meditamos y reflexionamos y decimos, entonces no entendí bien la pregunta. Esta era la respuesta. Me voy a leer otra vez la escritura para ver por qué no entendí bien. Es de esta manera como nosotros aprendemos a meditar. Por eso es que también este curso está diseñado para que tú desarrolles la habilidad de meditar y dejes de menospreciarte. Es que yo no sé cómo exponer una idea, yo no sé cómo hablar acerca de lo que pienso. Lo que pasa es que tienes que desarrollar esa habilidad y es como cualquier cosa que no sabemos y finalmente podemos aprender cuando nosotros perseveramos. ¿De acuerdo? Entonces, tú mismo te evaluarás y te pedimos que nos reportes tu meta de la semana, que de acuerdo a cada uno de los puntos que hemos puesto, tú ahí te pongas ahí, nos digas si vi el video, si respondí al manual, simplemente lo tienes que chequear y de esa manera sabremos que tú estás tomando aprovechamiento. Recuerda avisarle a tu mentor del progreso que tú estás teniendo y también si tienes alguna duda, coméntalo con él. Muy bien, pues seguimos adelante. Les amamos. Dios les bendiga.